Imagina, por unos instantes, un mundo completamente corrompido. Un escenario donde la maldad ya no está escondida, sino que se practica sin miedo, sin vergüenza y sin límites. Donde el pecado deja de ser la excepción y pasa a ser la regla, moldeando culturas, decisiones y relaciones. Es un ambiente en el que la conciencia ya no acusa y la injusticia se vuelve normal a los ojos humanos. Es en este ambiente oscuro y espiritualmente enfermo que la Biblia nos presenta una de las historias más impactantes y perturbadoras de las Sagradas Escrituras. Una narrativa que no romantiza el pecado, no suaviza los errores y no esconde las consecuencias. La historia de Lot es un espejo de la fragilidad humana cuando las decisiones se toman lejos de la dirección de Dios. Hoy vamos a sumergirnos en un relato real, registrado en la palabra de Dios, que atravesó milenios para llegar hasta nosotros. Una historia que involucra decisiones impulsivas, influencia espiritual negativa, juicio divino y consecuencias profundas. Pero, por encima de todo, también revela la paciencia y la misericordia de un Dios que insiste en salvar. Prepárate, porque esta historia no habla solo del pasado, conversa directamente con los desafíos del presente. Y antes de continuar, te pido algo simple, pero muy importante. Deja tu like, suscríbete al canal y permanece con nosotros hasta el final de esta narrativa. Cada detalle que será contado aquí lleva una poderosa lección para la vida espiritual. Puedes sorprenderte de cuánto esta historia se conecta con tus propias decisiones. La historia de Lot comienza en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Él era sobrino de Abraham, un hombre apartado por Dios y conocido como el padre de la fe. Desde temprano, Lot tuvo el raro privilegio de caminar al lado de alguien que escuchaba la voz de Dios con claridad. Él convivió diariamente con alguien que obedecía al Señor incluso cuando no entendía el camino. Después de la muerte de su padre, Lot pasó a acompañar a su abuelo Terah, a su tío Abraham y a Sarai. Juntos, dejaron Ur de los Caldeos rumbo a una tierra desconocida, guiados por la promesa divina. Más tarde, cuando Terah murió, Abraham continuó la jornada rumbo a Canaán. Y una vez más, lo decidió seguir, beneficiándose de la fe y de la obediencia de su tío. Al comienzo, todo parecía marchar perfectamente bien. Dios prosperó a ambos, y sus rebaños crecieron de manera impresionante. La abundancia era tanta que la tierra ya no conseguía sostener a los dos juntos. Aquello que parecía una bendición comenzó a generar tensión y conflictos constantes. Entonces comenzaron las disputas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. El ambiente se volvió pesado, y la convivencia comenzó a verse amenazada. Fue en ese momento de crisis cuando el carácter espiritual de cada uno quedó al descubierto. Y la Biblia nos muestra, con claridad, la diferencia entre quien camina por fe y quien camina por vista. Abraham, demostrando madurez espiritual, toma una actitud sorprendente. Aun siendo el más anciano, el líder de la familia y el portador de la promesa, renuncia al derecho de elegir. Él le ofrece a Lot la oportunidad de decidir primero hacia dónde ir. Esta actitud revela a alguien que confía plenamente en que Dios es quien sostiene el futuro. Sin orar, sin consultar a Dios y sin pensar en las consecuencias espirituales, él elige esa región. Fue una decisión guiada por lo que parecía ventajoso, no por lo que era correcto. Aun sabiendo esto, Lot se acerca. Primero arma sus tiendas cerca de Sodoma, manteniendo cierta distancia. Después, pasa a vivir dentro de la ciudad. Con el tiempo, ya está completamente involucrado en la vida social y política de aquel lugar. El apóstol Pedro nos revela algo profundo sobre Lot. Él dice que Lot afligía diariamente su alma justa al ver y oír la maldad practicada allí. Esto muestra que él sabía que estaba en el lugar equivocado. Pero aún así, eligió permanecer, tal vez por conveniencia o por miedo a comenzar de nuevo. Sodoma se convierte en un retrato extremo de la decadencia humana. Una sociedad dominada por el orgullo, la violencia, la inmoralidad sexual y la injusticia. Era una ciudad que había rechazado completamente la autoridad de Dios. Y cuando una sociedad rechaza a Dios, pierde todos los límites. Mientras tanto, Abraham continuaba su camino de fe en otro lugar. Cierto día, algo extraordinario sucede en su vida. 3 hombres aparecen delante de él, y Abraham percibe inmediatamente que no son visitantes comunes. Su espíritu reconoce que hay algo divino en ese encuentro. Abraham se levanta, se postra y los recibe con honra. Él ofrece agua, descanso y alimento, demostrando una hospitalidad genuina.
Durante esta visita, Dios reafirma una promesa imposible a los ojos humanos. Sara, aun siendo anciana, daría a luz un hijo. Esta promesa revela que Dios no depende de las limitaciones humanas. Él cumple su palabra en el tiempo correcto, de la manera correcta. Pero poco después, el tono de la conversación cambia. Dios revela que el clamor contra Sodoma y Gomorra había llegado a los cielos. Entonces Abraham intercede. Él no acusa, no celebra el juicio, sino que clama por misericordia. Pregunta si Dios destruiría a los justos junto con los impíos. Y este diálogo revela el corazón compasivo de Dios y el poder de la intercesión. 2 ángeles son enviados a Sodoma para ejecutar el juicio. Ellos llegan a la casa de Lot y son recibidos por él. Pero rápidamente, los hombres de la ciudad rodean la casa. La perversión llega al punto de exigir relaciones con los visitantes. Este es uno de los momentos más impactantes de toda la narrativa bíblica. La depravación había alcanzado su nivel máximo. El pecado ya no conocía límites. La conciencia colectiva estaba completamente cauterizada. Lot, en desesperación, toma una actitud equivocada. Él ofrece a sus propias hijas a la multitud. Esto revela cuánto aquella cultura ya había distorsionado sus valores. Incluso un hombre considerado justo puede ser profundamente afectado por el ambiente. Los ángeles necesitan conducirlo fuera casi por la fuerza. Esto muestra cuánto su corazón aún estaba atado a aquella ciudad. Durante la huida, se da una orden clara. No debían mirar atrás. La esposa de Lot, sin embargo, desobedece. Su corazón aún estaba en Sodoma. Ella mira atrás y se convierte en una estatua de sal, un símbolo eterno del peligro de amar aquello que Dios manda dejar. Sodoma y Gomorra son destruidas por fuego y azufre. Una civilización entera desaparece en cuestión de instantes. El juicio de Dios se manifiesta de manera definitiva. Pero aún así, la misericordia salvó a Lot. Sin embargo, Lot no salió ileso. Perdió a su esposa, perdió bienes, perdió estabilidad, y se refugia en una cueva con sus 2 hijas. Allí, el miedo y la inseguridad toman control. En ese ambiente de aislamiento, ocurre el último episodio trágico. Temiendo no tener descendencia, sus hijas embriagan a su propio padre. Se acuestan con él en noches diferentes. Y de ese pecado nacen Moab y Ben-Ammi. Estos pueblos, en el futuro, se convertirían en enemigos de Israel. La Biblia muestra que las decisiones equivocadas resuenan por generaciones. El pecado nunca afecta solo a una persona. Siempre deja marcas profundas. Más tarde, el apóstol Pedro llama justo a Lot. Esto revela algo poderoso sobre la gracia de Dios. Incluso en medio de los errores, Dios ve el corazón. Pero la historia también muestra que la salvación no anula las consecuencias. Jesús menciona a Lot al hablar de los últimos días. Él da una advertencia directa. Acordaos de la mujer de Lot. No basta con salir del lugar equivocado. Es necesario dejar el pecado atrás de verdad. Y su historia se convierte en una advertencia eterna. Que esta narrativa nos lleve a una reflexión sincera. Que aprendamos a elegir conforme a la voluntad de Dios. Incluso cuando el camino parece más difícil. Porque la obediencia siempre preserva la vida. Si este mensaje habló contigo, deja tu comentario. Da like al video, suscríbete al canal y compártelo. Haz clic en uno de los videos que están apareciendo en la pantalla. Y continúa caminando con nosotros en la palabra de Dios. Un fuerte abrazo. Que el Señor te guarde. Y que permanezcas firme en la fe.